Bien, vamos a analizar este ejercicio de final, ¿sí? En donde tenemos un programa con 5 funciones. La función f2 tiene una variable local a, le asigna el valor 2 y devuelve un closure que imprime el valor de sumar a con 1. La función f3 hace lo mismo, pero con una variable local llamada c. F4 tiene una variable llamada c, pero de tipo float, a la que se le asigna el valor 1.2 y retorna un closure que imprime el valor de la suma de c con la constante literal 1 de tipo entero, ¿no? Obviamente. La función f5 tiene dos variables de tipo entero, d y e, y retorna un closure que imprime la suma de d más e más 1. Y la función f6 declara una variable local a, retorna un closure que recibe un parámetro formal b de tipo entero e imprime el valor de a más b. Entonces lo que tenemos son cinco funciones, cada una devuelve un closure, ¿sí? Que consiste en una unidad ejecutable, en la del closure, ¿sí? La unidad que se retorna, con las variables capturadas. Así que en este punto no interesa si es por copia o por referencia porque no lo estamos analizando. Entonces, después tenemos el programa principal que declara una variable C1 en la línea 1 y recibe los valores, los closures que devuelven las funciones F2, F3, F4, F5 y F6, y F2 se invoca dos veces, ¿no? Entonces, lo que pide el ejercicio en base a ese programa, ¿sí? Es ver para cada uno de los cuatro lenguajes que se presentan ahí en las columnas, ¿sí? Considerando que el código no funciona en ninguno de esos cuatro lenguajes y que en cada uno se indican las líneas en donde se da las líneas del main en donde se producen errores. Lo que hay que responder es, en el inciso A, si las variables de tipo closure son constantes o no. En el inciso B, si es necesario almacenar la dirección de la unidad ejecutable, ¿sí? De la función, dice, pero es la unidad ejecutable de closure dentro del propio closure. En el inciso C, si esos closures pueden almacenarse en las variables estáticas, en la pila, o necesitan estar en otro lugar. Y el último inciso, si el programa puede ejecutarse, ¿sí? Es decir, si puede no producir error y funcionar en otro lenguaje, si ese lenguaje tiene que ser de tipo algol, es de tipo algol o debe ser de tipo dinámico. Bien, entonces vamos a analizar qué pasa para cada lenguaje y línea por línea, ¿sí? Para ir respondiendo los incisos. Entonces, en la línea 1, ¿sí? Dijimos que se declara una variable C1 y se le asigna el closure recibido por F2, ¿sí? Entonces, en esa línea se realiza una asignación al closure. En la línea 2 se intenta asignar a esa variable un closure idéntico no solo en código, sí, porque es el mismo, viene de la misma función, sino que también en cuanto a las variables capturadas. En la línea 3 lo que se intenta asignar al closure es un closure que en cuanto a las variables capturadas es igual, ¿sí? Y también en cuanto al cuerpo de la función de la unidad ejecutable que contiene, pero proviene de otra función, ¿sí? Tiene otra dirección de memoria. Bien, en el caso de la línea 4, ¿sí? Se intenta asignar a C1 un closure que viene de F4, ¿sí? Que se diferencia de los anteriores en que la variable que necesita capturar es de tipo flotante. En la línea 5, el closure que se intenta asignar a C1 viene de la función F5, que tiene dos variables enteras, D y E, y la última línea, la línea 6, ¿sí? En esa línea se intenta asignar a C1 un closure que viene de la función F6, que tiene una variable entera, o sea que en eso es igual a F2 y F3, pero en este caso ese closure recibe un parámetro B, ¿sí? De tipo entero y devuelve un closure que opera tanto con A como con B. Es decir, que el closure que devuelve tiene una asignatura, ¿sí? Una cantidad de parámetros diferente al resto. Bien, entonces vamos a analizar qué pasa con cada uno de los lenguajes. Si en el lenguaje L1 la línea 2, ¿sí? Ya da error, entonces significa que no se puede, y las siguientes también dan error todas, ¿sí? Excepto la 1, significa que no se puede asignar un closure más de una vez, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces ya podemos responder que en el inciso A, ¿sí? Los closures de ese lenguaje son constantes. Y como
no se produce ninguna otra asignación, porque si comentásemos todas las líneas, la única que funcionaría sería la 1. En realidad en la respuesta a la B es que da lo mismo almacenar la dirección de la unidad ejecutable de closure dentro del closure o realizar ese llamado de forma estática, ¿sí? También da lo mismo almacenar el closure en las variables estáticas, en la pila o en el heap, ¿sí? Tengan en cuenta que ¿en qué se diferencia almacenarlo de forma estática en la pila o en el heap? Se diferencia en que si el closure siempre tiene el mismo tamaño, podríamos guardarlo dentro de las variables estáticas o en la pila. En cambio, si el closure a veces va a almacenar, si la variable va a almacenar un closure de cierto tamaño y después va a almacenar otro closure de otro tamaño porque hay más variables capturadas o las variables capturadas tienen otro tamaño diferente, ¿sí? Más grande, entonces no podemos almacenarlo ni en las variables estáticas ni en la pila y tenemos que almacenarlo en el heap, ¿sí? Como lenguaje estoy hablando, ¿sí? En algunos lenguajes es posible que el programador lo indique, pero en este caso lo realiza el lenguaje porque hay una palabra clave atrás de eso y tenemos que responder si en dónde lo podría poner el lenguaje. Bien, entonces eso es en cuanto a los incisos A, B y C. El inciso D lo vamos a dejar para el final porque no tiene que ver con estos 4 lenguajes sino con un quinto hipotético lenguaje, ¿sí? Entonces vamos a ver el lenguaje L2. En el lenguaje L2 la línea 2 no da error, ¿sí? Pero sí las siguientes líneas. Entonces, ¿qué es lo que me está dejando hacer el lenguaje L2 que no deja hacer el lenguaje L1? Bueno, asignar a la variable C1 de nuevo el mismo closure, ¿sí? Que viene de F2. Entonces lo que tenemos que responder en el A es que en este caso los closures no son constantes, ¿sí? Después, el resto de los incisos, ¿sí? Podríamos decir que es casi indiferente, ¿sí? Porque no hay ninguna prueba de lo que pueda pasar. La única situación que tengo es que puedo almacenar en el closure la misma función. ¿Sí? Podría decir que en ese caso el llamado, sí, mejor dicho, no necesito almacenar la dirección de la unidad ejecutable, ¿sí? Es decir, que el inciso B sea que no es necesario almacenarlo, porque como siempre voy a llamar al mismo closure, no necesitaría hacerlo y lo podría hacer de forma estática, ¿sí? Bien, vamos al lenguaje L3, ¿sí? ¿Qué es lo que permite hacer el lenguaje L3? El lenguaje L3 permite sobreescribir C1 con otro closure que venga de la misma función F2 o con un closure que venga de F3. Entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que tiene F3 respecto a lo que tiene F2. Bueno, lo que tiene es que en realidad el closure que se almacenaría retornado por F3 sería igual que el de F2, solo que viene de F3, por lo tanto tiene otra dirección, ¿sí? La unidad ejecutable del closure diferente a la de F2. En cuanto a tamaño es lo mismo. Entonces, constante no es, ¿sí? El closure tiene el mismo tamaño, por lo tanto puede ser almacenado estático o en la pila, no necesita ir al heap, ¿sí? Lo que sí necesito es almacenar, si me deja hacer eso, la dirección de la unidad ejecutable en el closure, porque a veces va a llamar a la de F2 y a veces va a llamar a la de F3, ¿sí? Entonces necesitaría almacenar eso, por más que sean iguales los cuerpos, son funciones diferentes, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver qué pasa con el siguiente lenguaje, con L4. ¿Qué me permite hacer L4 que no me permite hacer los anteriores? Bueno, L4, ¿en dónde me está dando error? Me está dando error en la línea 6, ¿sí? Por lo tanto, me deja almacenar en C1 closures que vengan de F2, que eso es lo que se podía hacer con L1, ¿sí? y L2, closures que vengan de F2 y F3, ¿sí? Que se podían hacer con el lenguaje L1, L2 y L3, y ahora la situación que tengo es que estoy intentando en el closure almacenar, en la variable de tipo closure C1, almacenar un closure que viene de una función que necesita capturar una variable flotante, ¿sí? Una variable flotante que va a ocupar más que la variable de tipo entero. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que cambia en la respuesta? Cambia que el lugar en donde yo voy a almacenar el closure, ¿sí? Ya no puede ser ni las variables estáticas ni la pila, porque el closure a veces puede cambiar de tamaño, por lo tanto necesito guardarlo en el heap, ¿sí? Bien,
Lo mismo, fíjense qué pasa cuando el closure viene de F5. En F5 tengo dos variables enteras, ¿sí? El cuerpo de la función además es diferente, por lo cual necesitaría obviamente almacenar la dirección de memoria. Pero la situación que tengo, la principal situación es que tengo que mandar ese closure al heap porque puede almacenar en algunos casos una variable entera, en otros casos puede almacenar dos variables enteras y en otros casos puede almacenar una variable flotante. Son casos en donde los tamaños son diferentes, ¿sí? Entonces con eso tenemos la respuesta de los incisos A, B y C, ¿sí? Para los cuatro lenguajes. Vamos a el inciso D. En el inciso D lo que nos está preguntando si el programa funciona, ¿sí? En el hipotético caso en donde funciona, es decir, que no da ningún tipo de error, si puede ser un lenguaje de tipo Algol o no. Entonces, retomando lo que dijimos hoy, ¿qué situación tenemos en ese caso? Tenemos una situación en donde la variable C1 puede almacenar un closure que en algunos casos no recibe ningún parámetro, ¿sí? Cuando se ejecuta, y en otros casos puede recibir un parámetro cuando se ejecuta. En realidad, esos son dos signaturas diferentes, ¿sí? De dos funciones diferentes, una con parámetro y otra sin parámetro, y son tipos de funciones diferentes. Eso en un lenguaje de tipo Algol no se puede hacer, o si se responde que se puede hacer, tenemos que explicar que sería un lenguaje con cantidad variable de parámetros, etcétera. Un lenguaje que a veces, o que admita parámetros faltantes, ¿sí? Pero en realidad la respuesta más obvia es que eso no se puede hacer en un lenguaje tipo Algol, necesito un lenguaje dinámico para hacer eso, que me permita que C1 se adapte a diferentes signaturas de closure. Si en este caso cambia la cantidad de parámetros, pero podría cambiar también el tipo de valor retornado, ¿sí? Así que esto es un poco el análisis de este ejercicio, ¿sí? En donde la idea es identificar las situaciones. Las situaciones son almacenar una variable, siempre el mismo closure, almacenar una variable closure que vengan de otra función pero que sean iguales, almacenar en la variable closure que tengan diferencia de tamaño, ¿sí? Por capturar más variables, por capturar una variable de tamaño diferente, como en el caso de float, y closure que admitan cualquier cosa, que es el caso del lenguaje dinámico. El resto, ¿sí? Podría resolverse con lenguajes de tipo Algol, exceptuando la última línea, ¿sí? Así que un poco esto es el análisis del ejercicio.